El camino del Bodhisattva, parte 1, lección 18. Con la motivación y con la actitud correcta, estamos estudiando el precioso texto Bodhisattva Charyavatara del gran Acharya Shantideva. En este momento estamos estudiando el sexto capítulo, conocido como el capítulo de la paciencia. Este tiene dos apartados principales: el valor de cultivar la paciencia y el método para cultivar la paciencia. El segundo también tiene dos: enseñanza breve y explicación extensa. El segundo también tiene dos: enseñanza general acerca de los diferentes objetos de la ira y detener la ira hacia estos. El segundo también tiene dos: primero, refutar la ira hacia quienes hacen lo indeseado, y segundo, refutar la ira hacia quienes obstaculizan nuestros deseos. Este segundo también tiene dos: el daño a los enemigos y refutar la ira hacia quienes obstaculizan lograr cosas buenas para uno mismo y sus seres queridos, y el segundo también tiene dos. El primero es dharmas mundanos y el segundo, refutar la ira hacia quienes obstruyen el mérito. 2.2.3.2.2.2.2.b.b.I. La ira misma es un obstáculo para el mérito. 6.102 y 6.103. Primero, la ira misma es un obstáculo para el mérito. Uno no puede enfadarse con el enemigo porque el enemigo esté obstaculizando nuestro propio mérito. De hecho, así como los mendigos no son un obstáculo para quienes dan a los demás, de manera similar, aquí el enemigo no es el obstáculo para que la persona practique la paciencia. Uno no debería pensar que los enemigos son obstáculos para el propio mérito y por ello no debería enfadarse con tal enemigo. Eso no es razonable. En realidad no es así. No hay mayor ascesis de mérito que la práctica de la paciencia. Por tanto, ¿por qué no debería uno permanecer en tal práctica? En efecto, uno debería permanecer en tal práctica. Y esta práctica de la paciencia depende del enemigo, depende de acciones dañinas. Así como la práctica del dar depende del mendigo o del receptor, de igual forma la práctica de la paciencia depende del enemigo o de las acciones dañinas. Si, debido a la propia falta, uno no puede tolerarlo, significa que la causa del mérito es realmente la práctica de la paciencia. La práctica de la paciencia es una causa de mérito, y uno mismo crea obstáculos para practicar la paciencia y acumular un cúmulo de mérito. Verdaderamente los enemigos son la condición favorable o nos dan la oportunidad de practicar la paciencia. La propia ira es el obstáculo que impide la acumulación de mérito a través de la práctica de la paciencia. Por tanto, el obstáculo lo causa uno mismo, no el enemigo. 2.2.3.2.2.2.2.2.b.b.2. Los agresores son condiciones contribuyentes. 6.104 y 6.105. Ahora la segunda. Los agresores son condiciones contribuyentes. En general, un resultado no puede producirse sin depender de un fenómeno particular, y si este fenómeno está presente, debido a ello, el resultado puede producirse. Así pues, este fenómeno es la causa de este resultado. Por ejemplo, los cultivos. Para tener los cultivos, uno necesita primero tener la semilla del grano. Sin la semilla del grano, no se pueden tener los cultivos. Si uno tiene la semilla y tiene todas las condiciones favorables, debido a estas causas y condiciones, se pueden tener los cultivos que son el resultado, por lo que esta semilla es la causa de este cultivo. Del mismo modo, la práctica de la paciencia es también así. Aquí la práctica de la paciencia es como el resultado, y el enemigo que realiza una acción dañina es como la condición favorable o la causa, o la condición. Si hay acción dañina, si recibimos una acción dañina, entonces podemos practicar la paciencia. Si no hay acción dañina, no podemos practicar la paciencia. Por tanto, la acción dañina es la causa de esta práctica de la paciencia. Aquí no significa que toda la práctica de la paciencia esté causada por la acción dañina. En general es así, pero a veces, sin acciones dañinas de otros hacia uno mismo, uno puede enfadarse. Como dije antes, si el propio equipo de fútbol no juega bien, uno se siente infeliz y se enfada. En ese instante, los jugadores no le están dañando, no tienen la intención de dañar, ni siquiera saben quiénes somos, quién es uno mismo. Pero debido a su fracaso en el rendimiento, uno se molesta y se enfada.
ese es un caso diferente. Aquí estamos hablando de la acción dañina que se hace por el enemigo u otros hacia uno mismo. De acuerdo con esto, este tipo de enseñanzas son explicadas. No todo el tiempo, como dije, no todas las causas de la ira son acciones dañinas. Igual que este ejemplo del fútbol, sin su intención, sin sus acciones dañinas hacia uno mismo, uno puede enfadarse. Pero de acuerdo con esto, significa que los enemigos son la causa de la paciencia, y sin el enemigo no se puede practicar la paciencia. Por tanto, este enemigo es la causa de nuestra práctica de la paciencia. Como dije antes, en el momento de dar, los mendigos son la causa de que podamos dar. No son un impedimento ni un obstáculo para dar. Y de la misma forma, aquellos que conceden los votos no son un impedimento para los monjes y monjas que reciben esos votos. Es gracias al abad que imparte los votos que uno puede recibir el voto de celibato de monje o monja. Por lo tanto, el abad que otorga los votos no es un impedimento para que estos nuevos monjes y monjas reciban el voto. Es precisamente gracias al abad que los monjes pueden recibir esos votos. Así pues, el abad no es un obstáculo para los votos. De manera similar, el enemigo es la causa de nuestra práctica de la paciencia, y no un obstáculo. En resumen, esto significa que los enemigos son una condición favorable para que practiquemos la paciencia. Y antes se decía que la práctica de la paciencia es el mérito más excelente. 2.2.3.2.2.2.b.b.3. Debido a esto, revertir la ira y obrar con respeto. Ahora la tercera. Debido a esto, revertir la ira y obrar con respeto, que significa que, debido a esto, ya que los enemigos son la condición favorable para que practiquemos la paciencia, debemos detener la ira, lo que quiere decir que en lugar de enfadarse con el enemigo, en lugar de eso, uno debería mostrarle respeto. Gracias al enemigo, uno obtiene la oportunidad de practicar la paciencia y de acumular mérito, que es la causa de alcanzar la liberación y el estado de iluminación por el bien de todos los seres sensibles. Y esta tercera, debido a esto, revertir la ira y obrar con respeto, también tiene tres. Primero, obrar con respeto debido a las cualidades de los seres sensibles. Segundo, obrar con respeto debido a la propia fe en el Buda. Y tercero, obrar con respeto examinando los resultados. 2.2.3.2.2.2.b.b.3.1.1. Obrar con respeto debido a las cualidades de los seres sensibles. Primero, obrar con respeto debido a las cualidades de los seres sensibles, que también tiene dos. El primero es obrar con respeto porque son nuestros ayudantes para lograr la iluminación, y segundo, establecer que los seres son iguales que los Budas. 2.2.3.2.2.2.b.b.3.1.1.a. Obrar con respeto porque son nuestros ayudantes para lograr la iluminación. El primero también tiene dos. Uno es establecer la razón para respetarlos, que son las estrofas 6.106 al 6.108. 2.2.3.2.2.2.b.b.ai.1. Establecer la razón para respetarlos. Estrofa 6.106 al 6.108. La estrofa 6.106 dice: En el mundo hay muchos mendigos, pero los seres que nos dañan son escasos, pues si yo no los he dañado, ellos no me harán daño. Aquí se establece la razón por la que hay que respetarlos, y es que en este mundo hay numerosos mendigos, que significa que tenemos más oportunidad para la práctica de dar porque hay muchos mendigos. Pero comparados con los mendigos, los enemigos son mucho más escasos, lo que quiere decir que tenemos menos oportunidad de practicar la paciencia. Y la razón de que los enemigos sean más escasos en comparación con los mendigos, en general, hay excepciones, pero en general, es que no nos van a dañar. Por eso los enemigos son pocos en número, y la acumulación de mérito mediante la práctica de la paciencia es mayor que el mérito que se logra al practicar la generosidad. En realidad hay 6 perfecciones, y el orden de las 6 perfecciones está basado en beneficios cada vez mayores. Las primeras tienen menos mérito, las últimas son de mayor mérito. La generosidad es la primera y la paciencia es la tercera,
por lo que la práctica de la paciencia es superior, es más meritoria que la práctica de dar. Por tanto, deberíamos pensar que los enemigos son muy amables con nosotros porque nos dan la oportunidad de practicar la paciencia. Y cuando nos encontremos con un enemigo, deberíamos pensar que hemos hallado un tesoro en nuestra casa. Sin hacer esfuerzo, nos topamos con este enemigo, y debido a eso, este enemigo nos ayuda a alcanzar la budeidad al darnos la oportunidad de practicar la paciencia. En otras palabras, este enemigo nos ayuda a practicar el modo de vida del bodhisattva o la práctica del bodhisattva, y por ello, uno debería apreciar al enemigo y no odiarlo. Por consiguiente, uno logra la práctica de la paciencia gracias al otro, al enemigo. El otro o el enemigo y uno mismo, porque sin estos dos, una persona no puede practicar la paciencia, ya que para practicar la paciencia necesitamos dos, uno que ataca y otro que recibe el daño y practica la paciencia. Gracias al enemigo y a uno mismo, a estos dos juntos, uno consiga practicar la paciencia. Uno mismo y el otro, ambos, uno mismo y el enemigo, son la causa de la paciencia. Por tanto, el resultado que es el néctar del Buda Dharma debería darse primero al enemigo porque él es la causa de nuestra propia paciencia. De esta manera se establece la razón por la que necesitamos mostrar respeto al enemigo. 2.2.3.2.2.2.B.3.1.A.2. Descartar la confusión al respecto. 6.109 al 6.111. Ahora, el segundo, descartar la confusión al respecto. Uno podría pensar que, aunque el enemigo es la causa de nuestra paciencia, este enemigo no tiene la intención de darnos la oportunidad de practicar la paciencia. En consecuencia, no vale la pena mostrarle respeto ni hacerle ofrendas. Y la respuesta es que por el hecho de carecer de intención, no se puede decir que no sea un objeto digno de respeto, porque aunque sea la causa de nuestras virtudes, de nuestras acciones positivas, aún así, si uno no quiere mostrar respeto al enemigo, tampoco debería mostrar respeto al Buda Dharma, ya que el Buda Dharma tampoco tiene la intención de beneficiarnos. Y ante esto se podría pensar que estos dos no son lo mismo. El Buda Dharma y el enemigo no son lo mismo porque el Buda Dharma no tiene el pensamiento dañino de dañarnos y el enemigo sí tiene el pensamiento dañino de hacernos daño. Por eso el enemigo no es digno de respeto ni digno de recibir ofrendas. Y la respuesta es que aquellos que siempre desean beneficiar, como los médicos, como los buenos médicos que siempre tienen el deseo de ayudar a otros, estos médicos no son una condición favorable para que practiquemos la paciencia, porque no dañan, siempre ayudan. Siempre apoyan, siempre tienen el deseo de beneficiarnos. Y cuando alguien tiene siempre el deseo de beneficiarnos, entonces no tenemos la oportunidad de practicar la paciencia. No podemos practicar la paciencia hacia la persona bondadosa cuando no hace nada malo, cuando siempre está haciéndonos el bien. No tenemos la oportunidad de practicar la paciencia. Así que aquellos que siempre desean ayudarnos no son el objeto ni la condición favorable para que practiquemos la paciencia. Por lo tanto, gracias al pensamiento dañino del enemigo, podemos practicar la paciencia o generar paciencia. Este enemigo es la causa de nuestra paciencia, y esa es la razón por la que necesitamos mostrar respeto, tal como respetamos el Buda Dharma o necesitamos hacer ofrendas como las que hacemos con el Buda Dharma. 2.2.3.2.2.B.B.3.1.B. Establecer que los seres son iguales que los Budas. Ahora el siguiente, establecer que los seres son iguales que los Budas. Este también tiene dos. El primero es afirmación de las escrituras y el segundo, establecer el significado de dicha afirmación. 2.2.3.2.2.2.B.B.I.1.B.I. Afirmación de las escrituras. 6.112. Primero, afirmación de las escrituras, que es la estrofa 6.112, y dice: el sabio significa, el Buda dijo que los seres y los Budas son ambos campos de méritos. Muchos, por haber procurado su felicidad, han ido más allá y alcanzado la perfección. Campo de los conquistadores significa también los Budas.
Así pues, uno desarrolla el pensamiento positivo o puede practicar gracias a los seres sensibles, así como uno puede practicar la paciencia gracias a los enemigos, que son también seres sensibles. El mismo Buda enseñó que hay dos campos. Uno es el campo de los Budas y el segundo es el campo de los seres. A través de estos dos campos se pueden desarrollar cualidades positivas y finalmente alcanzar la budeidad. En el sutra también se mencionan estos dos campos, que significa que para lograr la liberación y finalmente alcanzar la perfecta budeidad necesitamos ambos campos. O podemos decir que para realizar nuestra práctica fundamental del Dharma necesitamos ambos campos, el campo de los Budas y el campo del Dharma. Necesitamos el campo de los Budas porque sin Budas no hay enseñanza, no hay Dharma y no hay práctica. Y sin Budas no hay objeto de refugio ni hay bodhicitta, porque sin Budas no hay aspiración a alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres. Así que, para practicar el refugio, practicar la bodhicitta y practicar el Dharma en general, necesitamos a los Budas, porque el Dharma es enseñado por los Budas. Sin Budas es imposible practicar el Dharma y es imposible practicar el refugio y la bodhicitta budista. Sin esta práctica fundamental, es imposible realizar la práctica avanzada del Dharma. Por lo tanto, sin Budas no hay práctica de Dharma en absoluto. Luego, el otro campo es el campo de los seres sensibles. Sin los seres sensibles, tampoco podemos hacer las prácticas fundamentales. Por ejemplo, cuando practicamos el gran amor bondadoso y la compasión para todos, estamos practicando centrándonos en todos los seres sensibles como nuestro objeto de gran amor bondadoso y compasión. Sin apoyarnos en los seres sensibles, no hay práctica del gran amor bondadoso, no hay práctica de compasión y tampoco hay práctica de refugio y bodhicitta, porque el propósito del refugio es por el bien de todos los seres sensibles, y sin el propósito adecuado del refugio, no podemos hacer la práctica completa del refugio de forma genuina. Además, sin apoyarnos en los seres sensibles, es imposible practicar bodhicitta, porque para generar bodhicitta los necesitamos, porque decimos y tenemos que pensar, por el bien de todos los seres sensibles deseo alcanzar la budeidad, pues sin los seres sensibles no hay propósito en lograr la budeidad. Sin este campo de los seres sensibles, no hay forma de practicar el gran amor bondadoso e infinito, una compasión infinita, o el refugio Mahayana, o la bodhicitta. Cuando decimos que debemos apoyarnos en los seres sensibles, significa no solo en seres sensibles limitados, sino que debemos apoyarnos en todos los seres sensibles de los 6 reinos, sin discriminación ni excepción. Debemos apoyarnos en estos dos campos, el campo de los Budas y el campo de los seres, o todos los seres sensibles. Sin estos dos, es imposible practicar el Dharma o hacer la práctica del Bodhisattva, o la práctica Mahayana. Por esa razón, el Buda nombró en su sutra estos dos campos, el campo de los Budas y el campo de los seres sensibles o los seres. 2.2.3.2.2.2.2.B.B.3.A.B.1.B.2. Establecer el significado de dicha afirmación. Ahora, en segundo lugar, establecer el significado de dicha afirmación, que también tiene dos, significado en sí y refutar las objeciones. 2.2.3.2.2.2.B.B.3.A.B.1.B.2.1. Significado en sí. 6.1.112 y 6.1.113. Primero, significado en sí. Uno podría pensar que este sentido de la afirmación o la cita del sutra no tiene razón lógica para establecerse, por lo tanto no es una afirmación fiable. Si uno piensa así, la respuesta es no. Hay una razón lógica detrás de ello, de hecho, ya he explicado las razones lógicas aquí. Además se menciona que aquellos que complacen a todos los seres o que ayudan a todos los seres alcanzaron la budeidad. Eso significa que todos los Budas del pasado que alcanzaron la budeidad se apoyaron en los seres sensibles y debido a eso, o a causa de ello, alcanzaron la budeidad. Por lo tanto, gracias a los seres sensibles y a los Budas, podemos alcanzar la budeidad.
ya que ambos son la causa de que podamos lograr la budeidad perfecta. ¿Por qué ambos son la causa de que logremos la budeidad? Y a pesar de ello, ¿por qué se rinde respeto solo al Buda y no al otro campo? No a la otra causa de lograr la budeidad, que son los seres sensibles. Aunque ambos sean causa de lograr la budeidad, si se respeta solo al Buda y no a los seres sensibles, en tal caso no tiene razón lógica. No es correcto, es inapropiado. Como ambos son la causa de que alcancemos la budeidad, entonces, tal como respetamos al Buda, también deberíamos respetar a los seres. Seres aquí no significa seres limitados, sino todos los seres sensibles o los seres sensibles ilimitados. Este es el significado en sí. 2.2.2.2.2.2.b.1.b.ii. Punto 2. Refutar las objeciones. 6.114 al 6.118. Ahora, refutar las objeciones. La primera objeción es que el campo de los Budas y el campo de los seres sensibles no son lo mismo, porque sus cualidades no son las mismas, su realización o cualidades no son las mismas, y por ello no se debería rendir el mismo respeto al Buda que a los seres sensibles. Esta es la objeción que se plantea. Estamos en la estrofa 6.114. Aquí cuando se dice que debemos respetar tanto al Buda como a los seres, está diciendo que debemos rendir igual respeto al Buda y a los seres. Eso no significa que tengan cualidades iguales o que tengan las mismas cualidades. Lo que significa es que son igualmente importantes para que logremos la budeidad, o que ambos son la causa de que logremos la budeidad, ya que si uno de estos dos faltara, sería imposible para nosotros practicar el Dharma o lograr la budeidad mediante la práctica del Dharma. Y es desde ese punto de vista, desde esa perspectiva que tenemos que rendir respeto al Buda y a los seres de igual manera. Y que aquí igual no significa que sus cualidades sean iguales. Igual aquí significa que ambos son igualmente importantes para que alcancemos la budeidad. Ambos son la causa de que nosotros alcancemos la budeidad para el bien de todos los seres. Y al igual que el Buda, los seres sensibles también tienen la cualidad de ser la causa de que nosotros logremos la budeidad para el beneficio de todos los seres. Por ese motivo debemos mostrar igual respeto al Buda y a los seres. Esto es de las estrofas 6.114 al 6.118. Ahora, la estrofa 6.115, que dice: las ofrendas a aquellos llenos de amor revela la grandeza de los seres. La fe en el Buda da lugar a méritos, y eso muestra la grandeza del Buda. En resumen, creo que significa que el mérito que alcanzamos mediante la práctica de un amor bondadoso e infinito es la grandeza de los seres. Sin el objeto, sin los seres sensibles y limitados, no podemos practicar el amor bondadoso. Así pues, para practicar el amor bondadoso, debemos apoyarnos en seres sensibles y limitados. Y también dice que el mérito de generar devoción al Buda es la grandeza del Buda. Gracias al Buda podemos generar fe y devoción, lo que significa que para generar devoción necesitamos al Buda. Para practicar el amor bondadoso necesitamos a los seres sensibles. Por estas razones, se muestra la grandeza del Buda y la grandeza de los seres sensibles. En resumen, tanto el campo de los Budas como el campo de los seres sensibles tienen el mismo poder de ofrecernos la oportunidad de practicar el Dharma y de alcanzar la budeidad. Y siendo así, estos dos son iguales. Desde el punto de vista de las cualidades, no son iguales en absoluto. Desde el punto de vista de la sabiduría o desde el punto de vista de sus cualidades últimas, o desde el punto de vista de su realización, los Budas y los seres sensibles no son iguales en absoluto. No es solo que los Budas posean las más excelentes cualidades, o todas las cualidades últimas. Solo los Budas poseen todas estas cualidades supremamente excelentes o las cualidades últimas. Y aunque uno viera solo una diminuta parte de las cualidades infinitas de los Budas y les hiciera una ofrenda, incluso si dicha ofrenda fuera todo el universo o los 3 reinos enteros, aún así, esa ofrenda sería demasiado pequeña.
Esto significa que los Budas tienen cualidades infinitas, y aunque hagamos una gran ofrenda desde el punto de vista mundano, aún así no es suficiente. Los Budas tienen cualidades infinitas, y desde ese punto de vista, los seres sensibles y los Budas no son iguales, no son lo mismo. Pero los seres sensibles son parte de la causa que nos ayuda a alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres sensibles, y por esa razón, los seres sensibles son dignos de recibir ofrendas o dignos de recibir respeto por nuestra parte. 2.2.2.2.2.2.2.b.3.2.a.2. Obrar con respeto debido a la propia fe en el Buda. Ahora, el siguiente, obrar con respeto debido a la propia fe en el Buda, que también tiene dos. Primero, el maestro considera a los seres sensibles como a sí mismo, y segundo, considerar a los seres sensibles como a uno mismo. 2.2.3.2.2.2.2.b.3.2.a.1. La razón para ser respetuoso. Primero, la razón para ser respetuoso. Otra razón por la que debemos respetar a los seres sensibles es que, como dice la estrofa 619, además, aparte de hacer felices a los seres, existe otro medio de recompensar la bondad de los Budas, esos amigos auténticos e incondicionales que nos benefician ilimitadamente. Los Budas son amigos infalibles, auténticos e incondicionales de todos los seres sin excepción. No hacen distinción alguna entre los seres. Los Budas no discriminan a los seres sensibles basándose en su religión, su país, su lengua, cultura, etc. No discriminan a nadie basándose en ninguna de estas razones mundanas. Al contrario, los Budas realizan infinitos beneficios para todos los seres, sin excepción. Y del mismo modo, los bodhisattvas, los grandes bodhisattvas, también benefician a los seres sensibles. Por lo tanto, si necesitamos complacer a los Budas perfectos y a los nobles bodhisattvas, debemos complacer a los seres sensibles, pues haciendo felices a los seres sensibles, podemos complacer a los Budas y a los bodhisattvas. Fuera de esto, no hay forma de pagar su bondad, ni hay otra forma de complacer a los Budas y bodhisattvas. A través de hacer daño a los seres sensibles, golpearlos físicamente, utilizar palabras duras, criticarles con odio, mostrar mentalmente ira, etc., haciendo todas estas acciones negativas con nuestras tres puertas de cuerpo, palabra y mente, no podemos complacer a los Budas, no podemos complacer a los nobles bodhisattvas, porque los Budas son los verdaderos e infalibles amigos de todos los seres sensibles, sin ninguna excepción. Son los incomparables amigos de todos los seres sensibles. Por ejemplo, en nuestra vida mundana, si uno daña o ataca al amigo de una persona, ¿cómo podemos complacer a esta persona? Esta persona no se sentirá feliz, se sentirá triste porque atacamos a su amigo, por lo que no podemos hacer feliz a esta persona ni complacerla. Pues, de la misma manera, los Budas son unos incomparables, verdaderos e infalibles amigos de todos los seres sensibles, sin ninguna discriminación ni excepción. Por lo tanto, atacando o dañando a los seres, ¿cómo podemos complacer a los Budas? ¿Cómo podemos hacer felices a los Budas? No es posible. De forma similar, al dañar a otros, al dañar a los seres sensibles, ¿cómo es posible que podamos complacer a los nobles bodhisattvas, quienes también se hacen amigos de todos los seres sensibles sin excepción? El único modo de complacer a los Budas perfectos y a los nobles bodhisattvas es complacer a los seres sensibles, hacerles felices o ayudarles, guiarles desde el sufrimiento y la insatisfacción hacia la felicidad temporal y última. Los Budas y bodhisattvas no tienen ningún otro pensamiento. Solo tienen una cosa que hacer, que es beneficiar a los seres sensibles. Nada más. Beneficiar a los seres sin ninguna condición, sin esperar nada a cambio. Los grandes seres pueden hasta sacrificar su propia vida por el bien de los seres sensibles, e incluso entrar en los reinos infernales para salvarlos y rescatarlos. Así pues, la única forma de complacer y pagar la bondad de tales grandes seres y tales nobles seres es beneficiar o ayudar a los seres sensibles. Por lo tanto, aunque los enemigos realicen acciones muy dañinas o ataquen, en respuesta de nuestra parte, desde nuestro cuerpo, palabra y mente, debemos beneficiarlos siempre y realizar siempre acciones positivas.
Y si estos grandes seres pueden hasta sacrificar su propio querido cuerpo por el bien de todos los seres sensibles, entonces, ¿por qué yo, el ignorante, genero este tipo de orgullo, etcétera? Uno no debería sentir orgullo, no debería enojarse, uno debería ayudar y servir a los seres sensibles, ya que complaciendo a los seres sensibles podemos complacer a los seres nobles, y dañando a los seres sensibles hacemos infelices a los seres nobles. Ayudar a los seres sensibles es como si estuviéramos sirviendo y complaciendo al Buda, y si dañamos a los seres sensibles es como dañar al Buda, porque el Buda no se complacerá si les dañamos. Podemos explicar que dañar a los seres sensibles es como dañar al Buda mediante un ejemplo. Cuando todo el cuerpo de uno arde en llamas, en ese momento todos esos objetos de los sentidos no nos harán felices. Incluso si vemos comida deliciosa o buena ropa, no nos hará felices. No hay forma de que esta comida deliciosa o buena ropa haga feliz a una persona cuando está ardiendo en llamas. Del mismo modo, dañando a los seres sensibles, a los semejantes, no hay forma de complacer al Buda. Esta es la razón para ser respetuoso. 2.2.3.2.2.2.2.2.b. 3.2.a.2. Confesar el error de no ser respetuoso. En segundo lugar, confesar el error de no ser respetuoso. Al dañar a otros se causa infelicidad a los Budas. Debido a esto, dañar a otros es una acción negativa que también hace infeliz al Buda. Por lo tanto, ahora uno debería confesar, a través de los 4 poderes, todas las acciones negativas cometidas en esta vida o en vidas pasadas, intencionadamente o sin intención, y suplicar a los Budas y Bodhisattvas, pedirles perdón por cualquier acción que les cause infelicidad. De ahora en adelante, para complacer a los Budas y Bodhisattvas, definitivamente debemos domar, controlar todas nuestras acciones para que no dañen a los demás. Básicamente, convertirnos en un esclavo, un sirviente de los seres. No importa lo que los seres quieran hacer con nuestro cuerpo, no responderemos movidos por la ira ni con acciones dañinas hacia los demás. Eso significa que sea lo que sea que nos hagan los otros, simplemente lo aceptaremos. Lo toleraremos y practicaremos la paciencia. Así, a través de esto, estamos complaciendo a los Budas y Bodhisattvas. Estamos pidiéndoles que se sientan complacidos. 2.2.3.2.2.2.b.3.2. Considerar a los seres sensibles como a uno mismo. 626. El siguiente, considerar a los seres sensibles como a uno mismo. Todos los seres sensibles son tomados como uno mismo por el Buda, mediante la práctica de intercambio con uno mismo y también mediante la realización del Dharmadhatu, o la visión última. Uno no tiene ninguna duda sobre esto. Ver que la naturaleza de los seres sensibles en sí misma es Buda. Por tanto, ¿por qué no habríamos de respetar a los seres sensibles? Debemos respetarlos por esta razón. 2.2.3.2.2.2.b.3. Obrar con respeto examinando los resultados. El tercero, obrar con respeto examinando los resultados. Este también tiene 3. Primero, hacer felices a los seres sensibles es la causa de todo lo bueno. Segundo, mediante este razonamiento, instrucción para esforzarse en ello. Y tercero, resumen. 2.2.3.2.2.2.b.3.3. A. Hacer felices a los seres sensibles es la causa de todo lo bueno. 6.127. Veamos el primero. Hacer felices a los seres sensibles es la causa de todo lo bueno. Complacer a los seres sensibles es en sí mismo complacer a los Budas, el perfecto logro del propio propósito, y también es, en sí mismo, apaciguar el sufrimiento de los seres sensibles.
Por lo tanto, uno debe siempre complacer a los seres sensibles, solo debe hacer acciones que les complazcan y no hacer ninguna acción que les haga infelices o que les dañe. 2.2.3.2.2.2.B.B.3.3. Mediante ese razonamiento, instrucción para esforzarse en ello. 6.128 al 6.132. El segundo dice, mediante este razonamiento, instrucción para esforzarse en ello. Y en el ejemplo, se dice que si hay una persona que tiene el apoyo del rey o que cuenta con un fuerte respaldo de un gran líder o líder poderoso, aunque esta persona dañe a mucha gente, aquellos que son sabios, que prevén, que pueden prever el futuro o que son más clarividentes, ni siquiera dañarán o se vengarán de esta persona, aunque puedan, porque no está sola. En la actualidad, tiene un apoyo muy fuerte del rey o de un líder poderoso, por lo que si alguien daña a esta persona, ese líder poderoso se volverá contra quien la daña y tendrá un gran problema. Así que aunque uno pueda vengarse de esta persona, ya que esta persona no está sola, cuenta con el gran apoyo de un líder o de un rey poderoso, si uno la ataca, entonces todos esos líderes poderosos actuarán contra quien le atacó o le dañó. Este es un ejemplo de que no debemos menospreciar a esta persona como si fuera una persona sola, porque cuenta con el fuerte apoyo de un líder o de un rey poderoso, y aunque en ese momento, en ese entorno esté sola, detrás tiene mucho apoyo de un líder poderoso o de un rey. De manera similar, no debemos menospreciar a los seres sensibles, aunque sean débiles o frágiles, porque este ser sensible no está solo, pues aunque en ese instante esté solo, sin ningún apoyo de otros, esta persona tiene detrás un apoyo muy fuerte de poderosos reyes y líderes. En este sentido, ¿quién es el poderoso rey o líder que apoya a este ser sensible? Pues la respuesta es que los mensajeros de los reinos infernales son el apoyo de este ser sensible, frágil o débil, y también los budas son su apoyo. El ser más poderoso, el ser más excelente, el Buda, está detrás de esta persona, lo cual significa que al atacar a este ser frágil y débil, como respuesta a esto, los mensajeros de los reinos infernales nos torturarán, nos atormentarán en los reinos infernales, y además el Buda no se sentirá feliz, no se complacerá al Buda. Por estas razones se dice que son como los que dan soporte a este ser sensible débil. Así que no deberíamos faltar al respeto o despreciar a ningún ser, aunque sea débil y no tenga poder. Es más difícil practicar la tolerancia con aquellos que son inferiores a nosotros, que son menos poderosos, que son pobres o que no tienen ningún apoyo mundano poderoso, ya que es fácil para nosotros enfadarnos con estas personas. Pero deberíamos pensar que los mensajeros de los reinos infernales y los budas están detrás de ellos, y los mensajeros de los reinos infernales nos harán pagar las consecuencias y a través de esto desagradaremos al Buda. También, cuando el propio líder es de temperamento corto o cuando nuestro propio rey es muy irascible, entonces, incluso si cometemos pequeños errores, este rey o líder irascible nos impondrá un castigo severo. Por lo tanto, no debemos despreciar a nadie y debemos complacer a todos los seres sin excepción alguna. Y aunque el rey irascible imponga un castigo, es mucho menor que el castigo impuesto por la ira de uno mismo, que es el sufrimiento en los reinos infernales. Y también, desde el punto de vista de la falta, de la desventaja o de la consecuencia, manifestar ira es más grave. Y ahora, desde el punto de vista del beneficio, aunque complazcamos al rey, el Buda no nos dará la liberación ni el estado de iluminación ni la budeidad. Sin embargo, si complacemos a los seres sensibles a través de esta práctica, podemos alcanzar la liberación y la budeidad perfecta. Desde el punto de vista de la consecuencia y desde el del beneficio, la acción que hacemos por los seres sensibles es mucho más grande. Este es solo un ejemplo. No significa que uno vaya a tener la misma consecuencia o el mismo beneficio. Desde el punto de vista de la consecuencia y del beneficio, dañar o ayudar a los seres sensibles tiene una consecuencia o un beneficio mucho mayor. Y aquí, beneficio significa obtener la liberación, el estado de iluminación o la budeidad perfecta.
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. B. Punto 3. Resumen. 6133 al 6134. El tercero es el resumen. Complaciendo a los seres sensibles no solo alcanzamos la budeidad en el futuro, sino que también en esta vida podemos obtener riqueza, fama y felicidad. Y no solo eso, incluso en nuestras vidas futuras en el samsara, antes de alcanzar la liberación e iluminación, mediante la práctica de la paciencia uno tendrá una buena forma física o una forma hermosa y un cuerpo libre de enfermedades. Vivirá más tiempo y tendrá todas estas condiciones favorables y hasta puede convertirse en el emperador universal, etc. Esto significa que complaciendo a los seres sensibles podemos obtener todos estos resultados mundanos positivos, y luego se puede alcanzar la liberación y finalmente el estado de iluminación o la budeidad perfecta para el beneficio de todos los seres sensibles. Con esto concluyo la sesión de hoy. En realidad, con esto concluimos el 6º capítulo. Y ahora hacemos la dedicación.